Mi nombre es Saulo, y alguna vez fui conocido como el más implacable perseguidor de los seguidores de Jesús. Mi vida estaba dedicada a una causa: destruir lo que consideraba una amenaza para mi fe, para las enseñanzas que me habían inculcado desde niño. Para mí, Jesús era un rebelde, un impostor. Y aquellos que lo seguían, merecían ser castigados. Mi historia comienza en un camino oscuro, un camino que creí justo, pero que me llevaba por un sendero equivocado. Yo era un soldado determinado, movido por la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Cuando veía a esos hombres y mujeres que seguían a Jesús, lo único que sentía era desprecio. Ellos se atrevían a desafiar la ley, las enseñanzas que yo consideraba sagradas. Cada día, me levantaba con un único propósito en mente: capturar a más de ellos. Detener su mensaje. Silenciar su fe. Y cuanto más lo hacía, más me convencía de que estaba en lo correcto. Pero, en lo más profundo de mi ser, había algo que no podía entender. Había algo en sus ojos, en su serenidad, que me desconcertaba. Ellos no respondían con odio. No temían el castigo, no se defendían. Incluso en su sufrimiento, parecía que tenían algo que yo no podía alcanzar. Sin embargo, yo seguía mi camino, sin detenerme a cuestionar mis acciones. Hasta que, un día, todo cambió. Iba rumbo a Damasco, con la misma misión de siempre: encontrar a los seguidores de Jesús y llevarlos ante la justicia. Pero entonces, una luz tan intensa que me dejó ciego, me rodeó. Caí al suelo. Y entonces, escuché su voz, una voz poderosa que penetró en mi corazón: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús, aquel a quien yo había jurado destruir. Me quedé sin palabras, paralizado. Toda mi vida, todo lo que había hecho, de repente, carecía de sentido. Jesús no me acusó, no me reprendió, solo me preguntó por qué. ¿Por qué lo perseguía? ¿Sabes lo que se siente cuando te enfrentas a la verdad? Cuando de repente todo lo que creías saber se derrumba frente a ti. Fue en ese momento cuando entendí: había estado luchando contra el amor, contra la verdad, todo ese tiempo. Me quedé ciego, pero en mi ceguera, empecé a ver con claridad. Me llevaron de la mano hasta Damasco, y durante 3 días estuve sumido en la oscuridad, sin comer, sin beber. Pero esa oscuridad no era solo física, era una oscuridad en mi alma. Todo lo que había sido mi vida hasta ese momento se sentía vacío, sin propósito. En ese tiempo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente: ¿por qué me persigues? Y me di cuenta de que no había una buena respuesta. No había justificación para el odio, para la violencia que había cometido en su nombre. Luego, llegó Ananías. Un hombre sencillo, un seguidor de Jesús, uno de esos que yo mismo había perseguido. Pero en lugar de miedo o rencor, Ananías me trató con compasión. Saulo, me dijo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Y así fue. Al tocar mis ojos, como si cayeran escamas, pude ver de nuevo. Pero esta vez, no solo con mis ojos físicos, sino con el corazón. Fue el momento en que entendí que mi vida no había sido más que una lucha inútil contra la verdad. Desde ese día, dejé de ser Saulo, el perseguidor. Me bauticé y me convertí en Pablo, el apóstol de Jesús. Mi vida, que antes estaba dedicada a la destrucción, ahora se dedicaba a construir. Ya no quería perseguir, sino compartir el mensaje de amor que Jesús había traído al mundo. No fue un camino fácil. Al principio, nadie confiaba en mí. ¿Cómo podrían? Los mismos cristianos a los que había perseguido, ahora debían aceptarme como uno de ellos. Tuve que enfrentar mi pasado, las decisiones que había tomado, el dolor que había causado. Pero en cada paso, Jesús estuvo ahí, guiándome.
entendí que el amor de Dios es tan grande, tan vasto, que incluso el peor de los pecadores puede ser transformado. Yo, que había sido un enemigo de la fe, me convertí en uno de sus mayores defensores. Viajé por muchas tierras, compartiendo el mensaje de Jesús, enseñando sobre la gracia, el perdón y el amor. No te equivoques, no fue un cambio fácil. Tuve que renunciar a mi orgullo, a mi odio, a mi rencor. Pero a cambio, recibí una paz que nunca antes había experimentado. Una paz que solo puede venir de saber que estás en el camino correcto. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que la misma gracia que me alcanzó a mí, está disponible para ti. No importa cuán lejos sientas que estás, no importa cuán perdido te sientas. Jesús te está esperando, tal como me esperó a mí. Yo, que fui el mayor enemigo de Cristo, fui transformado por su amor. Si yo pude cambiar, tú también puedes. No hay nada que hayas hecho, ningún lugar al que hayas llegado, que esté fuera del alcance de su amor. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar esa voz? Jesús sigue llamándote, tal como me llamó a mí. Tal vez no sea con una luz cegadora, tal vez no escuche su voz como yo la escuché en el camino a Damasco. Pero en lo más profundo de tu corazón, Él te está llamando. Quiere que sepas que no importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes regresar. Yo fui Saulo, el perseguidor. Ahora soy Pablo, el apóstol. Y te digo, desde lo más profundo de mi ser, el amor de Jesús tiene el poder de cambiar cualquier corazón, incluso el tuyo. Así que, ¿estás listo para escuchar?